buenas tardes para todos, para los doctores, para todos los que nos acompañan hoy. En esta charla, a hacer un abordaje de la anatomía de la pared abdominal anterior. Entonces, bueno, las referencias que utilizamos fueron principalmente el libro de Skandalakis, estos artículos que pues nos ayudaron un poco como con la parte quirúrgica y anatomía clínica de Pro. Bueno, entonces, empezando pues con las capas de la pared abdominal, de la más superficial a la más profunda, entonces tenemos a la piel, a la fascia superficial, que se divide en capa superficial o fascia de Camper, y en capa profunda o fascia de Scarpa. Más profundamente tenemos a los músculos y sus fascias, que ya los vamos a abordar detalladamente más adelante, a la fascia extraperitonal y al peritoneo parietal. Entonces, en esta imagen, pues podemos evidenciar que la fascia superficial tiene pues una capa superficial que es principalmente contenido graso, que es la fascia de Camper, y la fascia de escarpa, que está más profunda, más hacia la cavidad, es principalmente de tejido membranoso, prácticamente no tiene tejido graso. Ay, bueno, entonces la capa superficial de Camper, como les mencionaba, pues viene de principalmente compuesta de tejido graso y a medida que va descendiendo va perdiendo este contenido graso. En los hombres lo que hace es que recubre el pene y aporta como fibras para lo que es la formación del músculo tartos en el escroto. Mientras que en las mujeres permanece más el contenido graso y ayuda a la formación de los labios mayores. La capa profunda o de escarpa, que es tejido membranoso, continúa descendiendo y se continúa con la fascia más superficial del muslo, formando pues como una continuidad. Asimismo, ayuda a la formación de la fascia superficial del periné o fascia de Coles y a el ligamento suspensorio en el pene. Entonces, bueno, ya en la parte de músculos. Bueno, entonces ya pasando los músculos de la parte anteromedial, vamos a iniciar hablando pues del músculo recto del abdomen. Su origen va a ser la cresta del pubis y la sínfisis del pubis. Desde la cresta se va a originar pues, a partir de fibras tendinosas y en la sínfisis a partir de fibras ligamentosas. Se va a insertar en el apéndice sifoides, que va a estar localizado en el esternón, y en el cartílago de las costillas 5 a 7. Su función va a ser soportar el tronco, comprimer las vísceras, compresión del abdomen y depresión de las costillas. También su contracción va a contribuir a funciones fisiológicas como por ejemplo la respiración y también pues, va a ser muy importante como tal al momento del parto, también para facilitar pues, el parto. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen lo que queremos mostrar son las inserciones tendinosas. Entonces la primera va a estar localizada a nivel de apófisis sifoides, que ya les había mencionado que estaba a nivel del esternón. La siguiente va a ser en el ombligo, que va a estar pues en la parte inferior. Y la tercera va a ser pues en la mitad del ombligo y la apófisis sifoides. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las relaciones que tiene el músculo recto del abdomen, entonces vamos a hablar de que va a ayudar a la formación del triángulo de Hesselbach. Entonces, no sé si puedo señalar o si me puedes ayudar a señalar. Entonces, la parte izquierda va a ser el borde lateral, el borde medial, perdón, del músculo recto del abdomen. La parte inferior va a ser el ligamento inguinal y la parte superior va a ser el ligamento de Hesselbach. Este triángulo que se va a formar va a ser como una zona altamente susceptible al desarrollo de hernias. También va a contribuir al desarrollo pues, del espacio semilunar de Spiegel, donde la parte derecha va a ser el borde lateral del músculo recto del abdomen y pues la parte otra de la parte izquierda va a ser los fascículos carnosos del músculo oblicuo externo. Y bueno, también se va a formar el espacio semilunar de Spiegel, que pues también va a ser susceptible al desarrollo de hernias. ¿Sí? Esta parte también la podemos correlacionar de forma clínica con patologías como por ejemplo la endometriosis. Entonces recordemos que la endometriosis es esta enfermedad que es inflamatoria y es fibrosa, que se va a caracterizar por como,
como el desarrollo de glándulas y de estroma endometrial en la cavidad pélvica. Entonces, esta va a ser susceptible a nivel del músculo, bueno, y se va a insertar en el músculo recto del abdomen. No es tan prevalente, sin embargo, cuando la paciente tiene antecedentes de intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo en la cesárea, esta prevalencia va a aumentar. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se piensa que pues este tejido endometrial va a salir por la incisión quirúrgica que se realiza durante la incisión, durante la cesárea, perdón, y se va a insertar pues en el músculo abdominal. En esta imagen les traje pues una ecografía en donde en la parte superior se puede observar cómo este tejido endometrial que está insertado en el músculo recto del abdomen. ¿Sí, por favor? Ya pasando al siguiente músculo, entonces vamos a hablar del músculo piramidal del abdomen. Este músculo pues va a ser triangular, se va a encontrar acá al lado de la línea alba y pues se va a insertar en esta. El origen va a ser la cresta de la sínfisis del pubis, pues como ya mencioné, la inserción va a ser la línea alba y su función va a ser tensionarla. ¿Sí? También en cuanto a las relaciones que este músculo tiene, va a ayudar a formar el cavum supracavum del Leiser, que va a ser este espacio que va a estar entre el músculo recto anterior del abdomen y el músculo piramidal. Este va a tener una función importante de amortiguación, por ejemplo, en actividades durante el coito, y va a estar compuesto por tejido adiposo. ¿Sí, por favor? Bueno, y ya pasando a la vaina del rectus, que pues, es una parte bastante importante, vamos a hablar de que es una capa aponeurótica que va a envolver el músculo recto abdominal y va a estar compuesta, bueno, se va a dividir en dos, que va a ser la vaina anterior del recto y la vaina posterior del recto. Aquí hay una parte que va a ser muy importante, que va a ser el arco de Douglas, también llamada la línea arqueada. Dependiendo de si el corte se realiza supraumbilical o por encima del arco de Douglas, va a cambiar, por ejemplo, la composición de cada una de la vaina. Entonces, por ejemplo, la vaina anterior va a cambiar dependiendo del corte, o la vaina posterior. ¿Sí? Y pues en esta diapositiva se les puede explicar mejor. Entonces, este es un corte transversal que se realiza a nivel supraumbilical o por encima del arco de Douglas. Entonces, la parte superior va a ser anterior y la parte inferior va a ser posterior. Entonces, de anterior a posterior, vamos a iniciar con la primera capa, que va a ser la piel, seguida del tejido celular subcutáneo, y pues esta parte del centro que dice RA van a ser los músculos rectos abdominales. Entonces, ¿qué va a ser importante? Que la aponeurosis del músculo úlico exterior va a pasar anterior a los rectos abdominales, al igual que ahora el oblicuo interior se va a dividir en la aponeurosis del músculo oblicuo interior se va a dividir en hoja anterior y hoja posterior. La hoja anterior va a pasar anterior a los músculos rectos abdominales y la hoja posterior pues, va a pasar posterior a los músculos rectos abdominales. Seguida del músculo transverso, la aponeurosis del músculo transverso que también va a pasar posterior a los músculos rectos, seguida de la fascia transversalis, el tejido conectivo extraperitoneal y por último el peritoneo parietal. Entonces, como a modo de resumen de lo que acabo de mencionar, la vaina anterior del recto, entonces se va a conformar por la aponeurosis del oblicuo externo, la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Y la vaina posterior se va a conformar por la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y la hoja posterior del músculo oblicuo interno. ¿Sí, por favor? Siguiente. Gracias. Y este también, pues igualmente va a ser el corte transversal, sin embargo, este va a ser a nivel infraumbilical o por debajo del arco de Douglas. Entonces, como tal, la composición no va a cambiar, pero la organización sí va a cambiar. Sin embargo, la parte de arriba se va a seguir manteniendo como anterior y la parte de abajo como posterior. Igualmente, anterior a posterior, primero va a estar lo que es la piel, luego el tejido celular subcutáneo. Sin embargo, en esta imagen pues podemos observar que las tres aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen va a pasar anterior al músculo recto abdominal. Entonces, eso nos deja que de forma, o sea, en la parte posterior del músculo, lo único que va a pasar va a ser la fascia transversalis, el tejido conectivo extraperitoneal, pues el peritoneo parietal. Es importante mencionar que estos tres puntos de la parte posterior van a ser los ligamentos umbilicales, siendo el de la mitad el ligamento medio y los laterales los ligamentos mediales. Este mismo modo de resumen, la vaina anterior del recto se va a conformar por la aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno y la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, mientras que la vaina posterior solamente se va a componer por la fascia transversal, el tejido conectivo extraperitoneal y el peritoneo parietal. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen, en la primera de la izquierda, lo que quiero que observen, pues es, me puedes ahí igual ayudar señalando, por favor,
que es la parte de la vaina del recto anterior que va a recubrir más arriba, como exacto, ahí, el músculo recto abdominal. Y en la imagen de la derecha les traje una vista posterior de la pared anterior del abdomen, en donde quiero que vean que ahí se ve el arco de Douglas. No sé si ven como que hay una parte que se ve como una laminita y hay una parte abajo en donde no está. Entonces ese va a ser como el límite que va pues a que sea posterior inferior. Y recordemos que inferior, el músculo recto abdominal va a estar en contacto directo con la fascia transversal, mientras que superior va a estar la fascia transversal en contacto con el músculo transversal del abdomen. Siguiente, por favor. Ya contando con la línea alba, entonces va a ser formada por la adecuación de las fibras aponeuróticas de la vaina del recto. Su origen va a ser la apófisis sifoides del esternón y su inserción va a ser la sínfisis del pubis y extraepis. ¿Sí? Y aquí en cuanto a la correlación clínica, lo importante es que durante el embarazo, pues debido pues, al crecimiento del útero y la distensión abdominal y también por el aumento de la elasticidad del tejido conectivo, estos músculos rectos pues, se van a dividir creando una diástasis abdominal. Entonces, esto va a ser un cambio fisiológico durante el embarazo, se va a presentar aproximadamente a las 14 semanas de gestación y tiene que volver a su posición normal a las 8 semanas posterior del parto. Si ya no se vuelve normal o si pues queda la estasis igual, entonces esto ya se va a considerar algo patológico. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a la región umbilical, entonces va a ser esta fusión de los bordes aponeuróticos mediales de ambas aponeurosis de los músculos rectos del abdomen alrededor del cordón umbilical. Va a estar ubicado en el punto medio umbilical de la línea alba. Su límite va a ser la región, su límite superior va a ser la región hipogástrica, su límite inferior va a ser la hipogástrica, la región hipogástrica, y los límites laterales van a ser las regiones lumbares derecha e izquierda. Es importante, va a estar compuesto por mesodermo extra perdón, se me fue el nombre. También es importante pues, mencionar que va a haber presencia de una vena umbilical y de dos arterias umbilicales, el conducto vitelino intestinal, que pues, también es muy importante, y el conducto alantoides, que posteriormente en la vida extrauterina va a ser importante porque se va a convertir en el ligamento medio. ¿Sí? Bueno, y en este lo que quiero que observen es la parte, pues, las que están señaladas en moradito. Entonces, el ligamento umbilical medio, como ya mencioné, que se va a formar pues, a partir del conducto alantoides. Los ligamentos umbilicales mediales, que van a ser los que van a ser los lados del ligamento medio, se van a formar a partir de las arterias umbilicales obliteradas y la vena umbilical obliterada también va a formar pues, el ligamento redondo que se va a formar aparte del ligamento falciforme. Los ligamentos mediales y el ligamento medio van a ser los que van a formar el anillo umbilical. ¿Sí? Y bueno, que también es importante, la composición de ese anillo umbilical va a ser diferente pues, según cada persona. ¿Sí? Entonces, la composición, la A va a ser la más normal, mientras que la C en cada persona pues va a ser la que va a predisponer más a cada persona a desarrollar hernias umbilicales. Sin embargo, como podemos observar, el 1% de la población, según el libro de Scandalis, pues el que va a tener como esta predisposición a las hernias. Bueno, continuando entonces con la porción anterolateral de la pared, vamos a tener en la parte más superficial el músculo oblicuo externo que se va a originar en la parte inferior de las octavas costillas. Este músculo se va a volver aponeurótico a nivel de la línea semilunar, entonces, pues a nivel acá ya se vuelve completamente aponeurótico y pierde como las fibras musculares. Por debajo de la espina ilíaca superior también pierde todas sus fibras musculares y es completamente aponeurótico, formando en la parte más terminal entre la espina ilíaca y y la sínfisis del pubis el ligamento inguinal. Entonces, una forma de recordar la disposición de las fibras de este músculo es que es como si tuviéramos las manos en los bolsillos delanteros. Entonces, así se discurren las fibras. Por otro lado, las aponeurosis de los dos músculos de ambos lados se van a unir a nivel de la línea que se encuentra pues en la línea media del abdomen. Ahí.
Listo. Entonces, como les mencionaba, pues en la parte inferior, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis, vamos a encontrar lo que es el ligamento inguinal. Entonces, este ligamento inguinal va a como plicarse hacia atrás, formando así como una hoz, lo que forma el ligamento lacunar en la parte más posterior. Y este ligamento lacunar va a discurrir hacia posterior, formando el ligamento pectíneo o de Cooper. Listo. Ya más hacia más profundo tenemos al músculo oblicuo interno, que se origina en la fascia toracolumbar, en las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares y en los tres cuartos anteriores de la cresta ilíaca superior. Entonces, pues al tener digamos, un origen más hacia lateral, las fibras discurren más como hacia medial, hacia superior y hacia medial, como si tuviéramos las manos en el bolsillo trasero. Y se inserta a nivel de los rebordes inferiores de las tres últimas costillas. Entonces, este músculo oblicuo interno también pues, va a tener una aponeurosis importante y al final, como en la parte más inferior, las últimas fibras van a ir hacia el escroto, formando el músculo cremaster importante pues en la parte del ascenso del testículo. Em, También pues las fibras aponeuróticas que están hacia inferior van a formar como una especie de puente sobre el cordón espermático que, como lo vamos a ver más adelante, va a ser importante en la estructura del canal inguinal. Asimismo, va a formar parte de lo que denominamos el tendón conjunto o el área conjunta, que es como una mezcla entre las fibras aponeuróticas del oblicuo interno y del músculo transverso, que ya lo vamos a ver también más adelante. Bueno, una parte importante de la aponeurosis del oblicuo interno es que, como les mencionaba Jimena, eh, a nivel de la línea arqueada de Douglas deja de dividirse en anterior y posterior para recurrir al recto y a nivel de esta línea arqueada solamente va a transcurrir hacia anterior del músculo recto. Bueno, ya más profundamente encontramos al músculo transverso abdominal que se origina en la cara interna de los seis cartílagos costales más inferiores, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en la fascia del músculo iliosoas. Entonces, también las fibras, pues son, o sea, su origen es más lateral y se va a insertar como a nivel de la línea alba. Entonces, sus fibras van a transcurrir más prácticamente horizontalmente. Los fascículos inferiores de la aponeurosis se van a dirigir hacia abajo y medial, formando la hoz del canal inguinal, que es como una especie de hamaca, como en forma de hamaca, y esto se inserta en el pubis y se entrecruza con las aponeurosis del oblicuo interno, formando lo que les mencionaba, el tendón conjunto o el área conjunta. Listo. Bueno, más profundamente encontramos a la fascia transversal, que es una capa laminada que se localiza entre el peritoneo y la pared posterior del músculo transverso. Y más hacia la cavidad abdominal, ya pues la capa más profunda es el peritoneo, que pues va a recurrir todas las vísceras anterior, lateral y posteriormente, delimitando pues la cavidad peritoneal. Bueno, respecto a la fascia transversal, es importante comentar que pues tiene algunos anatomistas refieren que tiene dos capas, una más superficial que es vascular y una más profunda que es avascular. Esto es importante en la cirugía debido a que la capa profunda presenta un mejor plano a la hora de hacer disección si queremos entrar al espacio preperitoneal o extraperitoneal. Entonces, el espacio extraperitoneal es un segmento que se encuentra entre el peritoneo parietal y entre la fascia transversalis, como podemos ver acá en la imagen. Este es el peritoneo parietal y esta es la fascia. Y el espacio que se encuentra entre estos dos tejidos se denomina el espacio extraperitoneal. En este encontramos el espacio de Retzius,
que se encuentra delimitado anterior y se encuentra entre la vejiga anteriormente y, y lateral, o sea, anterior y lateral a la vejiga, y se extiende desde la musculatura del piso pélvico hasta el ombligo. Este va a formar tres pliegues peritoneales delimitados lateralmente por los vasos epigástricos, por los ligamentos umbilicales y por el ligamento umbilical mediano, formando así tres fosas inguinales. La fosa inguinal lateral, que es por donde vamos a ver más adelante que se forman las hernias inguinales indirectas. La fosa inguinal medial, que es por donde vamos a ver las hernias inguinales directas, y la fosa supravesical, que es donde vamos a ver las hernias supravesicales también. Listo. Ya respecto a la irrigación, entonces los tejidos superficiales de la pared abdominal inferior van a estar irrigados por la arteria ilíaca circunfleja superficial, por la arteria epigástrica superficial y la arteria pudenda externa. Estas tres arterias son ramas de la arteria femoral, mientras que la vaina de los rectos va a estar irrigada por las arterias epigástricas superiores y y la arteria epigástrica inferior. Las arterias epigástricas superiores son ramas directas de la torácica interna, mientras que la epigástrica inferior es rama también de la ilíaca externa. Entonces, estas dos se van a anastomosar a nivel de, pues, el ombligo y aquí sacan pues unas ramas perforantes que son las que van a dar la irrigación de los tejidos más superficiales. Bueno, aquí encontramos las zonas de Hooger, que son pues importantes sobre todo en la cirugía de reconstrucción de pared abdominal. Entonces tenemos a la zona 1 que se delimita por los rectos abdominales hasta la línea arcuata o de Douglas, y esta zona va a estar irrigada por los vasos epigástricos superiores e inferiores. Tenemos a la zona 2, que es una extensión lateral de la zona 1, que va desde la línea de Spiegel hasta la línea axilar anterior, y esta zona va a estar irrigada por la arteria musculofrénica, por las intercostales bajas y por las lumbares. Y por último tenemos a la zona 3, que es todo lo que está caudal a la línea de Douglas. Entonces, esta va a estar irrigada por la circunfleja profunda, por la circunfleja superficial y por la epigástrica inferior. Antes de continuar con la presentación, van a mandar el link de la asistencia para que por favor lo llenen y la palabra clave es fascias. Y bueno, ya continuando con la inervación de la pared abdominal, entonces vamos a hablar de que los nervios toracoabdominales se van a dividir en ramos cutáneos anteriores y ramos cutáneos laterales que van a ser importantes en la inervación de la pared abdominal, al igual que el ramo cutáneo lateral del nervio subcostal y el ramo cutáneo anterior del nervio subcostal. También a nivel de T2 y L1, pues va a salir el nervio ilipogástrico y el nervio ilinguinal, que pues también va a ser importante para todas estas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con el canal inguinal y el conducto femoral. Entonces, el canal inguinal va a estar localizado entre 2 y 4 centímetros superior al ligamento inguinal. Entonces, este va a tener unos límites anteriores, posteriores, superiores e inferiores. El límite anterior va a estar dado por la aponeurosis del oblicuo externo y más lateralmente por el músculo oblicuo interno, por como tal las fibras musculares. El límite posterior va a estar dado, pues el límite posterior también lo podemos ver como suelo. Está formado lateralmente por la aponeurosis del músculo transverso y por la fascia transversal. Más hacia medial encontramos que el límite posterior va a ser la aponeurosis del oblicuo interno, que va a ayudar a reforzar como tal el suelo del canal inguinal. Como límite superior, pues acá está cortada la imagen, pero como límite superior vamos a tener a las fibras, sí, a las fibras del músculo oblicuo interno y del transverso abdominal como tal, y su aponeurosis también más medialmente. En la parte inferior, pues lo va a delimitar el ligamento inguinal y el ligamento lacunar.
pues en este esquema intentamos hacerlo un poquito más gráfico. Entonces, como les decía, entonces el techo va a estar delimitado por las fibras del músculo oblicuo interno. La parte anterior va a estar delimitada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que pues viene como descendiendo, y a este nivel ya es solamente aponeurosis, ya no cuenta con fibras musculares. La parte medial va a estar, perdón, la parte posterior o suelo va a estar delimitada por la aponeurosis del músculo transverso, y la parte inferior va a estar pues delimitada por el ligamento inguinal y el ligamento lacunar. Entonces, así tenemos pues la formación de los dos orificios. Bueno, está entonces el orificio externo, perdón, que está dado por la apertura, digamos, de la aponeurosis del oblicuo externo, mientras que el anillo inguinal profundo está pues como dispuesto en forma de una U o una V invertida, y está dado por la como apertura también de la aponeurosis del músculo transverso. Dentro de este canal, pues lo importante es que va a discurrir en las mujeres el ligamento redondo del útero y en los hombres el cordón espermático. Ya en cuanto al conducto femoral, entonces vamos a tener que esta parte se va pues, a dividir en vaina femoral, en conducto femoral y anillo femoral. Iniciando con la vaina femoral, vamos a tener que hacer este recubrimiento de los vasos sanguíneos femorales, lo que va a ayudar a disminuir perdón, la compresión al momento de realizar movimientos como flexión y extensión de la cadera, pues evitando el colapso de los vasos sanguíneos. Entonces, en la imagen de abajo, la primera, entonces vamos a hablar como tal de la composición. Tenemos que está en la vaina femoral, que a nivel superior va a continuar en la fascia transversal, a nivel posterior lateral va a continuar como siendo la fascia ilíaca y a nivel posterior medial la fascia pectínea. En la siguiente imagen, pues entonces ya podemos ver que como, eso que se ve como grisecito va a ser la vaina femoral, y pues ahí va a estar la arteria femoral, que puede ser la que está en rojo, la vena femoral y el conducto femoral, que pues ya es lo que está en la vena femoral. El límite lateral va a ser el nervio femoral, que es el que está en amarillo, y el límite anterior va a ser este ligamento inguinal. El tracto iliopúbico va a estar entre el ligamento inguinal y el nervio femoral, que va a ser esto que va a dividir como estos capilares pues de la parte muscular y del nervio. Sí, por favor. Ya el conducto femoral, entonces, va a ser este espacio que va a funcionar como para permitir la dilatación de la vena femoral durante el retorno venoso, y más en situaciones donde la presión intraabdominal va a aumentar. Va a estar contenido de tejido adiposo y de vasos linfáticos eferentes. El anillo femoral está pues como definido como esta entrada al conducto femoral, y va a ser contenido por ganglios linfáticos inguinales profundos, que también van a ser llamados ganglios de Croquet. Entonces, vamos a hablar ya como tal de los límites. Entonces, en la parte superior, que va a ser este anillo femoral, entonces, el límite lateral va a ser la vaina femoral, el límite posterior va a ser el ligamento pectíneo, perdón, el límite anterior va a ser el ligamento inguinal, y el medial va a ser el ligamento lacunar, también llamado ligamento de Gimbernat. Y ya en cuanto, o sea, si nos vamos más hacia abajo, ahí va a estar localizado el conducto femoral, y sus límites van a ser, el límite anterior va a ser la fascia cridiforme, el límite lateral va a continuar siendo la vena femoral, y ya el límite medial va a ser el músculo peptil. Siguiente, por favor. Entonces, pues en estas imágenes quise como traerles otra vista del conducto femoral. Entonces, como ya habíamos mencionado, las prolongaciones de la vaina femoral, entonces aquí lo volvemos a ver. La parte derecha de la primera foto, la que está como gris, va a ser a medial, y la parte izquierda va a ser como más a lateral. Entonces, la prolongación de la fascia del músculo ilíaco, pues que ya sabemos que va a ser esta prolongación posterior lateral, y la prolongación de la fascia del músculo pectínea, que va a ser la prolongación de la vaina del reto más hacia medial, posterior medial. Entonces, esta que está en amarillo, podemos ver que es el nervio femoral, seguido pues, de la arteria femoral, la vena femoral y pues finalmente el conducto femoral. Y este límite que va a estar anterior va a ser el ligamento inguinal. Y en la siguiente imagen pues vamos a hablar como en otra vista del que el límite medial va a ser el ligamento lacunar,
El límite posterior va a ser el ligamento pectíneo, el lateral la vena femoral, y pues el límite anterior el ligamento inguinal. Y ahí se ve pues el anillo femoral y pues el seguido del conducto femoral. Y pues ya para terminar, hablando del drenado linfático, entonces la imagen que tenemos ahí la vamos a dividir en toda la mitad de forma vertical y de forma horizontal, como se ve en las líneas punteadas. Entonces, de forma vertical lo vamos a dividir en drenado profundo y en drenado superficial. Y en forma horizontal lo vamos a dividir en red supraumbilical y pues red infraumbilical. Entonces, hablando como tal de red infraumbilical, supraumbilical, perdón, que sería en la parte de arriba, y el drenado profundo, que sería la parte izquierda pues, de la imagen, vamos a hablar que se van a drenar los ganglios linfáticos mamarios internos, los axiales y los del hilio hepático. A nivel de drenado superficial, pues en la red supraumbilical, se van a drenar los ganglios linfáticos supraclaviculares, los infraclaviculares, los del músculo, perdón, ahí está pues, en la imagen el músculo pectoral menor, los ganglios linfáticos axiales, los linfáticos pectorales y pues los subclaviculares. Ahora, si nos vamos a nivel de la red infraumbilical, pues igual vamos a tener el drenado profundo y el drenado superficial. En cuanto al drenado profundo, que va a ser en la parte izquierda de la imagen, entonces vamos a hablar de que va a haber un drenado linfático de los ganglios aórticos y de los ganglios femorales profundos. Y a nivel de drenado superficial en la red infraumbilical, pues va a haber un drenado de ganglios linfáticos inguinales superficiales. Y bueno, eso sería todo por la presentación del pared abdominal. Muchísimas gracias a Mariana, a María Jimena. Fue una charla muy enriquecedora. Quisiéramos dar paso a los doctores, tanto el doctor Juan como al doctor Jorge, si nos quieren dar alguna retroalimentación. También en este momento nos encontramos con la compañía del doctor Luque, que es el profesor de anatomía de la cátedra en pregrado. Bueno, voy a empezar yo, ya que nadie se lanzó al ruedo. Bueno, quiero empezar diciendo que las felicito de escribir la anatomía del aparato abdominal anterior y el canal inguinal en 40 minutos es toda una hazaña. Es como ustedes lo vieron en el estudio que realizaron y en la revisión de las gráficas y la anatomía en sus libros y en los artículos, es muy compleja, pareciera algo relativamente sencillo cuando uno lo ve desde afuera, pero cuando ya uno va al detalle es bastante compleja y creo que lo hicieron de muy buena manera. Es más, yo me quiero robar esa presentación. Me parece que estuvo muy buena. De verdad que sí, felicitaciones. Ya pasando al tema de la apropiación de todo ese conocimiento por parte de los estudiantes que están conectados. Yo sé que la mayoría en este momento están supremamente confundidos porque entender algunas cosas como la anatomía del canal inguinal, solo viendo unas imágenes y una descripción de los elementos, los límites, las inserciones, no es nada fácil y no se estresen por eso porque no lo van a lograr. El que lo logre de primerazo viéndolo y escuchándolo, por favor me avisa eh, para llevármelo y empezarlo a enrutar hacia cirujano o profesor de anatomía de la universidad porque eso no es fácil. No se estresen por eso, más bien aprovechenlo como una oportunidad para ir y repasar las cosas que no quedaron tan claras. Inclusive uno encuentra libros que lo escriben de una manera más fácil de entender y otros en los cuales no es para nada fácil. Entonces, traten de fijar como los conceptos. Ah, aquí hay un ligamento pectíneo que es el mismo que llaman el de Cooper y acá hay un ligamento inguinal y yo tengo que tener eso claro, el límite anterior, el posterior, el techo, el piso. Y con esos conceptos teóricos, cuando ya estén en cirugía con el profesor, pídanle al profesor que les muestre cada uno de ellos. Y en ese momento tampoco lo van a entender hasta que ya lleven por ahí la quinta o la sexta cirugía
de hernia inguinal van a empezar a decir, ah, ya, ok, aquí estoy ya entendiendo qué es eso del canal inguinal, qué es el límite anterior, el posterior, qué es eso del arco de Douglas, de la línea alba, como así que hay una parte del músculo que va por delante y por detrás, y luego hay otra parte en donde ya no va ninguna por detrás, y como así que una fascia transversal y si un peritoneo, si yo cuando entro usualmente veo solamente una, no se preocupen por eso, que solo se entiende completamente, por supuesto habiéndolo estudiado en el libro, pero llevándolo a la práctica en la cirugía. Y también ustedes dirán, pero ¿para qué tanta cosa si al final no va abriendo y va entrando? Y eso no es importante saber que hay tantas capas, ni es supremamente importante. Para los que quieran ser más adelante cirujanos, van a darse cuenta cuando empiecen a estudiar la cirugía, o ginecólogos en este caso, eh, que la anatomía de la pared abdominal es el 50% de lo que hace un cirujano de pared abdominal. No, yo diría que el cirujano de pared por lo menos un 70% es la anatomía de la pared y el cirujano general que no se dedica exclusivamente a pared, por lo menos un 40-50%. Es supremamente relevante, cada una de esas estructuras que nombraron se utilizan en las reparaciones y es necesario saber muy bien de dónde van y cómo diferenciarlas. Y eso es lo que hace muy importante esta charla, que creo de verdad, y vuelvo y lo reitero, lo hicieron de muy buena manera. De verdad que las felicito. Y estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Claro que con un profesor de anatomía acá, el cirujano sobra realmente. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, entonces yo me lanzo al ruedo después del doctor Navarro y quiero unirme a las palabras de él. Realmente felicito a Marian y a María Jimena por esa exposición tan bien hecha, tan completa. Además, me parece muy difícil lo que estaban haciendo, que era integrando una anatomía de pared con un enfoque quirúrgico y con un enfoque ginecológico. Me parece muy, muy complejo y las felicito realmente porque hicieron una exposición completa y fue un esfuerzo grande de ambas y ya. Entonces, lo mismo, quedo atento a cualquier inquietud que tengan. Buenas noches a todos. Yo también me quiero unir a los doctores Luque y al doctor Navarro, felicitándolas a las dos expositoras por el esfuerzo que realizaron. Em, si bien, como hablábamos un poquito ayer, hacer el enfoque clínico de la parte anatómica es un poquito compleja y podría alargar esto mucho tiempo más, pues digamos que esos tips que se dieron desde la parte ginecológica era un poco como darle la relevancia también a que los ginecólogos, al fin y al cabo, en muchas de las cirugías vamos a hacer uso de la pared abdominal para entrar a la cavidad y pues tenemos que darle la relevancia y la importancia que se debe tener para evitar complicaciones a futuro que podrían llegar a necesitar entonces, como bien lo dijo el doctor Navarro, de un cirujano experto en la pared abdominal. Si no la reconocemos y si no sabemos que existe y que tenemos que conocerla bien para el correcto desarrollo de las cirugías, pues no vamos a ser capaces de reconocer las complicaciones y darle manejo a las mismas. Entonces, pues me parece importante también darle como esa connotación desde la parte ginecológica. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, doctores, y pues gracias a todos por haber hecho parte de esta exposición. Y no sé si alguna de la mesa quiere decir algo. No, muchas gracias nuevamente a ustedes dos, al grupo de cirugía, por haber aceptado nuestra invitación en esta charla. Muchas gracias nuevamente a todos los expertos. En este momento, si alguno desde la charla de Zoom tiene alguna duda, no duden en hacerla, ya sea por el chat, abriendo su micrófono, pues tenemos tres expertos que nos pueden ayudar en este momento resolviendo sus dudas. Entonces, daremos unos minuticos para que lleguen esas preguntas, y si no, daremos por finalizado la charla. ¿Listo? Aprovechen que no es fácil tener en un mismo espacio un profesor de anatomía, un cirujano y un ginecólogo para una charla como estas. Entonces, no les dé pena que no hay ninguna pregunta que se salga
un hecho que sea tan obvia como para que no podamos responderla acá. Pregunten sin problema. Parece que las expositoras fueron tan buenas, lograron tan bien el objetivo que no hay dudas. Ah, no, mentira, sí, por ahí veo Y una en el chat. tenemos una duda, entonces, de Jaime David Lozano. Para el doctor Navarro, en su experiencia, ¿cuál cree que son esos reparos anatómicos fundamentales a identificar en una eventrografía para la reconstrucción de la pared? Bueno, Jaime, se nota que Jaime quiere ser cirujano. Para la ventrografia o la ventroplastia, que es el término que más se utiliza hoy en día porque se utilizan mallas para la corrección de este tipo de hernias ventrales, los reparos anatómicos que tienen mayor relevancia en la reconstrucción, por supuesto que están en la línea alba. De hecho, hay un capítulo completo para enseñar a los cirujanos cuál es la mejor técnica para cerrarla. Eso tiene, de hecho, no es un tema, eh, o más bien durante muchos años no fue de mucha relevancia, pero se identificó claramente que un inadecuado cierre de la línea alba o de la línea media en las laparotomías favorecía el aumento de las hernias ventrales. Entonces hay una técnica descrita exclusiva y una publicación descrita solo para decir cómo cerrarla. Entonces es uno de los reparos anatómicos más importantes. Y eh, nosotros utilizamos el músculo recto y los músculos laterales del abdomen para corregir todas las hernias ventrales. No sé si han escuchado hablar de las técnicas de liberación de componentes que se utilizan para hernias ventrales de gran tamaño, y eso hay unas medidas específicas a partir de las cuales se consideran de gran tamaño, pero estos músculos nos permiten a nosotros hacer algo que no es fácil de lograr, que es lograr llevar nuevamente en esos pacientes que tienen los componentes musculares lateralizados por la hernia, llevarlos nuevamente a la línea media sin comprometer la fisiología del paciente. Y la fisiología me refiero a sin aumentar la presión intraabdominal de manera que sea incompatible con la vida. Entonces los músculos son supremamente importantes porque yo empiezo a moverlos con ciertas técnicas quirúrgicas como no sé si conocen las cortinas, que esas que llaman de panel japonés, que son como unos paneles rectangulares que uno los corre uno sobre otro y tapan toda la ventana, y cuando uno los quiere abrir, pues ellos se recogen encima el uno del otro y quedan todos apilados a un lado. Algo similar es lo que se hace acá, como para que se hagan una idea, y es, ustedes saben que en la pared lateral están, como lo explicaron muy bien, eh, un músculo oblicuo externo, un músculo oblicuo interno y un músculo transverso, uno sobre el otro, y lo que hacemos es hacer ciertas liberaciones para que esos músculos puedan correr, unos a medializarse, despegándose el uno del otro, y poder avanzar la pared abdominal hacia la línea media. Entonces, eso, lo que quiero decir con eso es que los músculos de la pared abdominal anterior, tanto el recto como los laterales, son supremamente relevantes en la anatomía quirúrgica. No tanto el piramidal, que de hecho el doctor Luque me puede corregir si digo algo incorrecto, que es un músculo infrecuente de encontrar, y además por su tamaño y por su poca relevancia desde el punto de vista quirúrgico tampoco lo buscamos, y por esa razón no tiene mayor relevancia para nosotros en la reparación. Y por supuesto la hoja anterior de la vaina de los rectos y la hoja posterior de la vaina de los rectos es otro de los reparos supremamente importantes en eventrografias porque definen, digamos, son los sitios por donde definimos dónde vamos a dejar la malla. De hecho, la técnica utilizada para dejar la malla
su nombre depende de la relación que tiene la malla con estas hojas. Entonces ustedes cuando lo estudien en una charla posterior van a encontrar que las mallas pueden estar inlay, que son las mallas que están unidas al lado y lado de la aponeurosis. Las mallas pueden estar onlay, que son las que están sobre la aponeurosis o sobre la hoja anterior de la vaina de los rectos. Y están también las sublay, que son las que están por detrás de las hojas de la, de la hoja posterior de la vaina de los rectos. Y las underlay, que son las que están intraperitoneales. Entonces, las hojas tienen muchísima relevancia en la técnica que se utiliza para corregir eventos orales. No sé si Jaime le quedó la pregunta resuelta o si tiene alguna duda adicional. No, profe, muy claro. Muchas gracias y nuevamente gracias por dejarme estar por estas actividades. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Pues no han llegado más preguntas al chat. Si alguno tiene una pregunta, pues realícela en este momento. Si no, pues daremos por terminada la charla. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Al doctor Luque por tomarse el tiempo, al doctor Navarro por tomarse el tiempo, al doctor Duarte también por tomarse el tiempo de asistir. Cada uno de ustedes fue gran aporte su asistencia. Y por último, recordar nuevamente a Marian, a María Jimena, que fue una excelente presentación. Muchísimas gracias por haber colaborado y por haberla realizado. ¿Listo? Sin más, yo creo que daríamos por terminado la charla, entonces muchas gracias a todos por asistir. Que estén Muchas bien. gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias Buenas a noches. Hasta ustedes. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.